Ok, bueno, Arnoldo, buenas tardes para ti, para todos los que se nos conectan. Ya estamos acá listos en el en vivo. Hoy vamos a estar conversando sobre el tema de los valores, un tema muy interesante. Bienvenidos todos los que se conectan de todos lados del continente americano y el resto del mundo. Sabemos siempre por la interacción que tenemos de que gente se nos conecta desde Europa, de Asia, de Norteamérica. Y bueno, para nosotros es un gran honor poder compartir hoy este tema que es un tema que hemos venido tratando desde hace tiempo de una manera interesante. Mucha gente ve el tema de los valores como un tema moralista. Sin embargo, hay tanta riqueza en este tema que conviene que todo aquel que ejerce liderazgo o pretende ejercer liderazgo tenga claro no solamente para beneficio personal, sino para beneficio de interacción con otras personas y también para la organización. Hoy vamos a hablar un poco de algunas perspectivas sobre el valor y uso e inclusive cómo armar un poco una estrategia, digamos, hacia el liderazgo personal para clarificar y cómo nos ayuda a esto. Entonces, para mí es un honor, Arnoldo, compartir nuevamente en este live que hemos estado ya teniendo con cierta consecutividad. Y bueno, bienvenido para ti y para todos los que están conectándose por allí. Bueno, gusto conectarme, Jesús, y bueno, deseoso de compartir este tema que creo que va a ser muy relevante para el liderazgo. Así es. Cuando uno le entra a este tema del liderazgo, al tema de los valores del liderazgo, normalmente le entra desde un ángulo, digámoslo así. Lo primero que hay que hacer es tratar de, yo diría, de intentar definir los valores. Pero antes de entrar ahí, yo quiero hacer una breve mención de que la razón por la que estamos tomando este tema del día de hoy y abordándolo es porque forma parte nuclear del nuevo modelo que hemos desarrollado en el libro que lanzamos recientemente, Cómo llegar a ser un líder, que pues bueno, tenemos acá, se los muestro. En este libro, parte del ejercicio es cómo conocerse mejor para liderar mejor, es una de las premisas. Está enfocado hacia la parte interna del líder, de manera que alinee mejor todo lo interno y no puede quedar por fuera de esa ecuación el tema de los valores. Eh, para poder entrarle a este tema, y parte de lo que abordamos obviamente con mucha más amplitud en el libro, arrancamos por el tema de preguntarnos, Arnoldo, por qué es importante los valores, pero también qué es esto de los valores, antes de poder entrar en la parte práctica que nos concierne a todos los que estamos acá conectados. Entonces, no sé, si pudiésemos entre los dos tratar de traer perspectiva, no solamente que simplifique, sino que aclare el tema de los valores, qué es, para qué nos sirven, qué pudiésemos arrancar diciendo, ¿no? Yo creo que sería útil arrancar con la célebre frase del filósofo Sócrates. Sócrates dijo una frase que tiene mucha sabiduría. Él dijo, una nunca sabe si una línea está torcida hasta que tiene una línea recta para compararla. Y esos son precisamente nuestros valores. Nuestros valores son nuestras líneas rectas, aquellos que nos sirven de referencia para comparar nuestras actitudes y nuestros comportamientos y saber si estamos siendo en un momento determinado congruentes con aquello que nosotros decimos que es prioritario y que es importante en nuestras vidas. Y en la medida de que nuestras conductas y nuestras elecciones, nuestras decisiones se alinean con nuestros valores, es decir, con esas líneas rectas, sabemos que en nuestra vida las líneas no están torcidas, sabemos que estamos siendo congruentes, sabemos que estamos construyendo un sentido de identidad intencionalmente porque estamos privilegiando y honrando un grupo de valores. Así es. Sabes que mientras yo hacía el doctorado, recuerdo que uno de los ejercicios en una de las materias, digamos, era exclusivamente alrededor del rol que juegan los valores en el liderazgo, que esa pregunta se la tiene que hacer todo líder. ¿Cuál es el rol que juegan los valores en mi gestión? Y de hecho, eso es lo que queremos hablar hoy.
en mucho sentido para mí fue retador primero ubicarme en el mundo, obviamente, de la filosofía, que es donde está el tema de los valores, y desde allí empezar a ver ángulos, como por ejemplo, hay un autor que habla de que los líderes, mejor dicho, que los valores son cogniciones. Digámoslo así, cogniciones quiere decir cosas que las personas saben que tienen, o puede ser que las estén viviendo inconscientemente, pero están ahí a nivel de conciencia y que de alguna manera las personas, por lo menos cuando tú le preguntas a alguien cuáles son tus valores, la persona inmediatamente intenta hacer un ejercicio mental que obviamente los valores van a abrazar todo lo que la persona es, no solamente la parte cognitiva, también la emocional, también la volitiva, pero la realidad es que habla esto y me indica a mí, o me lleva a mí a pensar en la importancia de tener un set de, como tú decías, digamos, una guía, unos estándares dentro de los cuales navegar personalmente o dentro de los cuales navega la organización, que le permiten asegurarse que van por la ruta que quieren ir. Y por eso el ejercicio siempre es, bueno, primero definirlos y en este sentido, pues bueno, saber qué son esas guías que determinan hacia dónde vamos o hacia dónde no vamos. Es decir, si yo fijo ciertos valores, pues me iré en una dirección distinta a si coloco los valores en otra dirección. Y otra cosa interesante, y ya entrando un poquito en este tema en el contexto de liderazgo, tú mencionaste algo muy importante, que es la congruencia. Y ese era uno de los temas que queríamos tratar, ¿no? De la congruencia y la eficacia en la gestión desde lo de alinear valores. Y esto de alinear valores me gusta y también poniéndolo sobre la mesa, el tema de que los valores normalmente vienen en sistemas. Es decir, es muy difícil que alguien tenga un solo valor. Normalmente eh, es importante que toda persona reconozca, por lo menos dicen los expertos, entre unos 5 y 7 valores con los que puede manejarse. Si no, al tratar, imagínate una persona intentando ser congruente en una situación, una toma de decisiones con 45 valores a la vez. O sea, es muy difícil. Entonces, lo normal es que uno tiene 2 o 3 que son los que más notablemente guían, pero hay unos de 5 a 7, 9 máximo, que son en teoría fáciles de recordar, y hoy vamos a hablar más adelante, no ahorita, acerca de algunas pautas para transformar eso en práctica, en aplicación. Pero entonces vamos al tema de la congruencia, la eficacia, la alineación. Hay algo que quisiera comentar, o sea, cómo podemos juntos aportarle valor a los que nos escuchan acerca de cómo alcanzar congruencia y eficacia desde alinear valores. Fíjate que una de las cosas que yo he notado, Jesús, cuando funjo como coach o en algún momento como trainer en procesos de entrenamiento, sobre todo en liderazgo basado en valores, que cuando uno inquiere a la gente sobre sus valores dominantes, normalmente es un ejercicio que resulta a veces rudo para la gente porque no lo tiene claramente definido y se tarda mucho y comienza a dar vueltas. Cuando uno le dice, dime cuáles son tus 5 valores dominantes, y la gente va para allá, va atrás, va para adelante, y se toma algún tiempo, y eso me dice a mí, wow, o sea, no tiene claramente definidos los valores. Pero aún después que los logra definir, uno, en un ejercicio en el que uno sigue y le dice, dime cuáles son tus 3 valores dominantes. Wow, es un ejercicio rudo. Y dime cuál es el valor más importante, todavía más rudo. Entonces me doy cuenta no solamente que no los tiene claramente identificados, sino que no los tiene jerarquizados, que es un elemento importante que nos gustaría conversáramos ahorita, la importancia de tener los valores claramente jerarquizados. Y eso me dice a mí que muchas veces entonces la gente no tiene claramente definidos los valores, eso que tú llamas el sistema de valores, y mucho menos los tiene jerarquizados. Y si no los tengo identificados, es mucho más difícil en la práctica comportarme y ser congruente con un conjunto de valores que comprometo porque ni siquiera los tengo claramente definidos. Y otra cosa que yo he observado muchas veces con esto de identificar los valores es que la gente tiene valores retóricos, o sea, tiene valores a veces prestados de la cultura, prestados del medio ambiente donde generó el aprendizaje, pero que no son los valores que realmente les representa, ni siquiera los valores por los cuales funciona desde la parte inconsciente, porque probablemente lo que los mueve son otros elementos, otros valores que están subyacentes, que no están concientizados y que no son esos valores declarativos que la persona dice.
Entonces, hacer un ejercicio de valores no es tan sencillo, a pesar de que pareciera que es obvio que la gente debería tener claramente definidos los valores. Sí, 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 así es. Y fíjate que yo pudiese, digamos, tratando de simplificar un poquito el tema, los valores después de identificados o en el proceso de ser identificados, tienen que ser asignada una valoración, valga la redundancia. Por eso se llaman valores, porque en teoría se distinguen de otras cosas que valoramos menos, unas cosas valoramos más, y por eso lo abrazamos, y por eso en teoría lo vivimos, y por eso en teoría lo queremos poner en práctica y aplicar de manera tal de que si alguien ve externamente la vida de uno, pueda identificar esos valores, ¿no? Y ahí estamos hablando de alineación, no solamente interna, sino en conexión con lo externo. Pero hay algunas cosas interesantes que tú comentaste, que obviamente la extendemos más en el libro y también en la experiencia que hemos tenido haciendo coaching, precisamente para ayudar a líderes a alinear valores, de manera de que si dicen, por ejemplo, que la familia es importante, ¿qué significa para esa persona vivir la vida, digamos, el valor familia de manera real, práctica, demostrable, digámoslo así, contundentemente evidente para cualquier persona? Entonces, esto de la sistematización, de hecho, hay un ejercicio muy interesante o sencillo que puede ayudarnos. Una persona, por ejemplo, vamos a decir, cualquiera que nos esté escuchando, o Arnoldo, o yo, quizá cualquiera de nosotros tiene el valor justicia dentro de algo que le parece que tiene sentido, que en la vida es importante la justicia. La pregunta es si eso está de número 1, de número 7, de número 25 en mi escala. Pero no solamente que debo entenderlo así, sino también debo entender que quizá un abogado o un defensor de derechos humanos va a tener más cercano al top 3 ese valor justicia que lo que puede tener una persona que no está en ese rubro. Eso por un lado. Pero por otro lado también entender esto como un sistema de impacto y un sistema de gestión, y hacia allá queremos ir. Que los valores, como tú decías y como lo comentamos, o sea, es interesante verlo como un sistema, así como, por ejemplo, la Revolución Francesa plasmó 3 valores para ejecutar lo que quería, que era igualdad, libertad y fraternidad. Si uno saca cualquiera de esos 3 de esa ecuación, o sea, que lo que se planteó fue una ecuación valórica. La pregunta es, ¿cuál es la ecuación valórica tuya, del líder? Y hasta qué punto entiende la congruencia que entre los valores tienen. Porque si yo pongo tradición con innovación, por ejemplo, en un mismo sistema, va a haber conflicto. O si pongo, digámoslo así, rentabilidad, pero a la vez pongo integridad, yo tengo que ver cómo esas dos cosas, digamos, se rozan, y no es que son imposibles de conjugar, pero uno tiene que tener claro cómo ellas, entre ellas, se entrelazan sin entrar en conflicto. Y ahí es donde viene, como tú decías, la complejidad de esto, porque por más que parezca que lo único que la gente va a hacer es definir un valor o decir, yo tengo estos valores, no, ya va. Muéstrame o demuéstrate a ti mismo que esos valores no son incongruentes. O sea, no solamente que los identificaste, sino que los alineaste, los colocaste en un orden sistémico y en un orden en el que en cualquier momento, ante cualquier dificultad, situación difícil, verdaderamente esos son los que van a salir digámoslo así, a tomar control de la decisión, a tomar control de la situación. Así es, y en la medida en que yo los tenga como un sistema claramente definido y jerarquizado, entonces yo tendré la posibilidad de priorizar objetivos, de priorizar metas, de priorizar acciones de manera congruente, de manera armónica, porque de alguna manera tengo unas reglas que es el valor 1, el valor 2, el valor 3 y el valor 4. Pero también hay un elemento importante, es que en algún momento 2 valores que yo tenga como valores dominantes van a colisionar. Y en ese momento, si no los tengo jerarquizados adecuadamente, no voy a saber cómo desenvolverme. Por ejemplo, y voy a utilizar un ejemplo que de repente va a servir para explicar esto. En una ocasión yo estoy parado en una esquina y viene una persona, amiga mía muy conocida, y me dice, me están persiguiendo y me quieren matar. Y yo le digo, métete acá. Y le señalo un sitio donde esconderse. Como a los 30 segundos vienen sus perseguidores. Y me dicen, ¿no has visto una persona así, así? Yo le digo, sí, se fue por allá.
y los mandé en sentido contrario. Los mandé en sentido contrario y no tuve ningún remordimiento de culpa por haber deliberadamente mentido y decirle que se iban en sentido contrario, porque no iba a dejar la posibilidad de que por dudar y no enviarlos en la dirección contraria, pudieran entrar a la habitación donde yo había enviado a la persona. Y la conclusión que yo saco es que para mí la verdad es un valor importante, está dentro de los valores dominantes, pero el valor de la vida es para mí todavía mucho más importante que el valor de la verdad. Y si yo tengo en algún momento que sacrificar el valor de la vida humana, el valor de la verdad por la vida humana, lo voy a hacer sin ningún tipo de remordimiento. Pero esa posibilidad de actuar rápidamente en consonancia con la situación que tenía fue gracias a que yo tengo claramente jerarquizado los valores. Y en ese momento yo privilegié el derecho a la vida, el valor de la vida por la verdad. Claro, claro. Y entonces fíjate tú ahí estás poniendo incluso, y por eso es que esto es un tema ético. Es decir, es un tema que está, los valores están dentro del estudio de la ética, porque en cierta forma nos contrasta a nosotros mismos con lo que es más importante para nosotros, pero en interacción con otras personas y a la hora de expresar una decisión como esa que tú acabas de decir, sencillamente, bueno, va a estar en tela de juicio, va a haber gente que lo va a ver desde afuera y va a decir, oye, pero Arnoldo mintió. Dice, bueno, pero lo que pasa es que tienen que entender el sistema de valores desde el que él está partiendo para lo que acaba de hacer. Entonces, entra también ese tema que me parece que es como donde aterriza esto de la congruencia personal o la alineación de los valores, que a la final termina siendo un ejercicio para satisfacción personal que me deja dormir tranquilo a mí. Es decir, cuando yo soy congruente con mis valores, en esa misma medida, yo puedo estar tranquilo conmigo mismo si yo dije que eso eran mis valores. Ahora, el problema entra cuando, en dos dimensiones, ¿de dónde saqué yo esos valores? Porque debe venir, y obviamente, o idóneamente, deben venir abrazando principios universales, principios, y en el contexto, por lo menos en el caso nuestro, como cristianos, en un contexto hasta bíblico, ¿por qué no? Pero más que eso, más que llevarlo en una ruta o en otra, el tema de los valores, la pregunta que se hace entonces todo líder es de dónde saqué yo los valores que tengo. Porque de algún lado los saqué. Hay un génesis desde el que se empezaron a formar y en el camino se forjaron, pero entonces la congruencia y la satisfacción y la eficacia personal en el liderazgo va a terminar siendo hasta qué punto estoy yo siendo congruente con los valores que reconozco tener o que digo tener. Y tú mencionaste algo hace rato importante, Arnoldo, que es los valores vividos y los valores propuestos, los valores soñados, los valores que uno quisiera tener. Hay personas que quisieran tener el valor familia, por ejemplo, o el valor, no sé, innovación, o el valor cualquier otro, pero es nada más a nivel idóneo, soñado, aspiracional, pero no es necesariamente algo que tenga operacionalizado. Y en esa dirección me gustaría que tornáramos un poco la conversación, a menos que quieras compartir algo más sobre esto de la congruencia, porque me parece que a la final las personas van a dormir más tranquilas es en la medida en que tengan sus valores claros, que le ayuden a tomar las decisiones y en la medida en que las toman, digamos, en función de los valores que tienen, sienten un nivel de satisfacción increíble porque dicen, hey, estoy siendo congruente con esto. Hay un autor que habla de, que ha escrito varios libros, escribió uno sobre liderazgo y esto de alrededor de los valores. Estoy tratando de recordar el nombre ahorita, pero él decía que los valores son poco cambiantes. Es decir, los valores no es algo que uno está cambiando cada semana. Dice, ay, voy a cambiar esta semana de valor, esta semana no, porque normalmente el chiste o digamos, el objetivo, el propósito de tener un sistema más o menos congruente es que me dé consistencia en el largo plazo, que me dé credibilidad, que de alguna manera además me dé chance de descifrar el código, porque desde que yo defino un valor hasta que lo logro vivir en plenitud o en satisfacción, puede pasar tiempo. Yo puedo pasar toda la vida, en cierta forma, tratando de alinear los valores, pero llega un punto en el que más o menos están balanceadamente, digámoslo así, siendo aplicados, ¿no? Entonces,
si las personas nos preguntan ahora, y yo quisiera que nos moviéramos en esa dirección, ¿qué cosas podemos recomendarles de manera práctica para migrar de esto, que en vez de que lo dejemos así todo lo filosófico y más bien como en un territorio incómodo de procesar, más bien, cómo sí ser congruente? O sea, ¿qué tips, ¿no? Y yo creo que la forma en que nosotros lo plasmamos en el libro, Arnoldo, tiene que ver con 3 pautas prácticas de aplicación de estos valores. De hecho, lo plasmamos en un cuadro que habla específicamente de 3 cosas que un líder puede hacer. Tiene que ver con el modelaje, con la instrumentación y también con esto que llamamos que quede asociado a algún tipo de pauta de desempeño, ¿no? Entonces, no sé si podemos comentar un poquito sobre eso. De todas maneras, para las personas que están hoy escuchándonos o que quieren tener una referencia, eso de lo que estamos hablando está tal cual especificado en la página 140 del libro, y ahí hemos hecho un cuadro completo acerca de cómo el líder gestiona en base a sus valores. Fíjate que antes de entrar en ese punto, a mí me gustaría dejar todavía un poco más anclado el tema de los valores con la congruencia, Sí. en el sentido de que lo que mide mi integridad, en todo caso, es mi congruencia con un conjunto de valores que yo he comprometido, no con los valores de la sociedad, no necesariamente con los valores con las expectativas que tiene la persona acerca de mí, sino con los valores que yo he asumido para mí. Y si yo logro ser congruente en mis actitudes, en mis acciones, con esos valores que yo digo profesar, tener, entonces yo soy una persona congruente, yo soy una persona que tiene integridad básica. Eso es un elemento muy importante. O sea que la referencia siempre es interna, siempre es subjetiva, siempre es mía. Por supuesto, hay un elemento importante en el tema de los valores, porque vivimos en sociedad, y es el hecho de que los valores de alguna manera tengan una validez desde el punto de vista de la sociedad. Porque yo puedo tener un valor y si ese valor en el comportamiento mío con otra persona implica transgredir los derechos de la otra persona, puede ser que sea visto como un antivalor. Y yo creo que la manera de nosotros asegurarnos de que nuestros valores son válidos no solamente para nosotros mismos, sino que son válidos socialmente, en la medida en que nuestros valores se acercan a algo que tú llamaste que son los principios. Y cuando nosotros hablamos de principios universales, hablamos de normas, de pautas, de reglas que no necesitan ser defendidas, que a lo largo de la historia ellas han demostrado su validez. Y son cosas como, por ejemplo, la justicia, la verdad. Imagínate que una sociedad viva sin justicia. O sea, es tan evidente el valor de la justicia como valor universal y necesario que pensar que yo puedo vivir una vida en sociedad sin justicia, eso lo que conllevaría es al caos, la anarquía, la destrucción, la violencia. Entonces, no hay que defender el valor justicia, no hay que defender el valor verdad, no hay que defender el valor industriosidad, no hay que defender el valor amor, etc. Son valores que son obvios por sí mismos. Pero ya además hay algo importante, que en la medida que una civilización, una raza, un grupo de personas han seguido estos principios, han tenido efectividad personal. Es decir, que estos valores se vindican y se legitiman por la efectividad que han demostrado a lo largo de todos los milenios de historia del ser humano. Cuando un ser humano se pega alrededor de principios universales, le va bien, tiene progreso, consigue objetivos, funciona armónicamente en sociedad. Entonces, creo que eso es importante entenderlo. Y entrando ya al tema ya, como digamos, más práctico, sobre todo desde el tema del liderazgo. Sí, Yo perdón, primero, que nada más quiere decir que entonces, como conclusión, sí importa de dónde sacamos los valores. O sea, sí, de dónde sacamos el fundamento o de dónde extrajimos los valores que decidimos abrazar y que queremos vivir. O sea, que no es solamente tener valores y alinearse a ellos, sino también tener conciencia profunda, o por lo menos ser un poquito más intencional en tratar de asegurarnos de que tienen una buena base esos valores que decidimos nosotros abrazar, de manera de que nos den consistencia, de manera de que no nos estemos agarrando a algo volátil o viviendo muy fuerte para poner un valor en práctica que va a encontrar mucha resistencia en la sociedad o que viene de una base dudosa. Entonces, creo que es una muy buena conclusión como lo plasmamos. Así es, tal cual. Y lo otro elemento importante, ya vinculándolo con el tema del liderazgo, que lo que me da a mí mi posicionamiento como líder confiable, como líder congruente, es precisamente mi apego a un conjunto de valores. En la medida en que yo
mis conductas, mis actitudes se alinean a esas líneas rectas, yo me convierto en una persona predecible, porque yo voy a ganar perseverancia y constancia en una forma de desempeñarme cotidianamente. Y cuando yo me hago confiable para la gente, porque yo me hago entonces predecible, porque la gente sabe qué esperar de mí, porque sabe que ante determinadas situaciones yo me voy a pegar a una línea que representan esos valores, las personas se sienten en confianza conmigo, yo introduzco el elemento de confiabilidad en las relaciones y en ese momento yo comienzo a generar influencia sobre la gente, y influencia es liderazgo. Es decir, que no hay manera, desde el punto de vista del liderazgo, de liderar si yo no soy congruente con un conjunto de valores. Eso es un elemento que creo que vale la pena resaltar. Y además Viendo que ya, entonces, perdón, disculpa que te interrumpa, que además eso va a crear un nivel de confiabilidad en la gestión que va a ser destacada, porque si no, la gente entra en lo que llamamos el cinismo organizacional o en el liderazgo, que es que una persona se la pasa diciendo, estos son mis valores, yo vivo por esto, y todo el mundo tras bastidores sabe que es mentira o no ve la conexión entre lo que dice y lo que hace. Entonces empieza un desgaste, y digámoslo así, tras bastidores, que termina siendo nocivo para la efectividad. así es. Y ahora ya cuando ya yo quiero en todo caso, con un grupo de personas desde la perspectiva de liderazgo, tengo que buscar mecanismos para operacionalizarlos, porque si no se convierten sencillamente en simples valores operacionales, en valores retóricos declarados, pero que no sirven para modelar la conducta de las personas. Y yo creo que un elemento importante, entrando ahí en lo que tú dijiste, Jesús, la necesidad de que el líder modele los valores. Realmente la gente es una premisa fundamental. Primero compra al mensajero y después al mensaje. Entonces es bien importante que el líder encarne los valores, que el líder modele los valores y aspira que otras personas se adhieran a ese conjunto de valores, por ejemplo, organizacional. Entonces yo creo que eso es un elemento muy importante, que el líder esté viviendo los valores que él mismo está pregonando y está vendiendo. Pero no basta con que él los modele. Es importante crear una estructura en la organización que propenda al cumplimiento y al establecimiento firme de esos valores. Y eso implica a veces cambios en los procesos de trabajo, en las políticas, en las normas, en los parámetros de medición del desempeño para que esto se haga una realidad. Y voy a poner un ejemplo concreto, por ejemplo, que parte del cambio en la estructura es, por ejemplo, vincular los valores al desempeño de las personas. Una de las empresas que se caracteriza, por ejemplo, por ser altamente innovadora y por decir que vive el valor de la innovación, una empresa llamada 3M. 3M es una empresa centenaria y básicamente todos los años hay una gran cantidad de patentes que registra como nuevos inventos. O sea, ellos viven realmente la innovación. Pero 3M dice, ya va, para que el trabajador viva el valor innovación, no basta con que yo lo señale, lo saque en un rótulo, lo coloque en un cuadrito en la pared. De alguna manera, este valor debe permear en los procesos, en la tecnología, en los sistemas, en todo lo que es la organización para que la gente lo pueda vivir. Entonces, 3M dice, bueno, este año, por ejemplo, el 40% del bono anual que tú vas a recibir va a ser de productos nuevos que innovamos este año. Y el 60% va a ser de productos que ya existen. Moraleja, si yo no invento, si yo no innovo, entonces el bono va a ser chiquitico. Entonces el trabajador tiene que montarse en el tema de la innovación, vivir la innovación, porque si no, su remuneración no va a ser la que él espera. Eso implica que voy a meter en el ADN, en la estructura, en los procesos, en los sistemas de la organización, el valor para que se pueda de alguna manera desarrollar. Así es. Y entonces de esa manera también podemos, o cobra sentido la frase esta, que nos habla específicamente de la instrumentación de los valores o, digámoslo así, la operacionalización de los valores, o en todo caso, la dimensión práctica de aplicación de los valores. Y hay algo sobre lo que dijiste primero que quería comentar también, Arnoldo. Y bueno, nada más una breve pausa. Quería recordarle a los que están conectados que no solamente que si tienen alguna pregunta, obviamente pueden hacer conexión con nosotros al respecto. Siempre estamos abiertos a compartir sobre este tema. Hoy estamos hablando sobre el tema de los valores y de cómo los valores nos ayudan en la gestión y en el liderazgo. Y cómo alinear,
cómo funcionar desde los valores para que nuestra gestión tenga contexto. De hecho, James McGregor Burns decía que liderar es actuar desde los valores. Fíjate qué interesante concepto. Por otro lado, hay algo sobre lo que tú estabas diciendo, Arnoldo, de la congruencia y de cómo el líder modela. Hay algo interesante, que es que los valores no se pueden forzar en nadie. Y aquí se crea un dilema, ¿no? Porque por un lado tú no puedes forzar los valores para que sean verdaderamente instalados en un sistema organizacional. Ellos dicen, o sea, la realidad es que se forjan, no se forzan. Y forjarlos implica continuamente refrescarlos, por un lado. Por otro lado, también implica, como tú acabas de decir, anclar los valores de manera congruente y práctica con las cosas que cotidianamente realiza la organización, los sistemas de medición del performance de la gente, los objetivos organizacionales, que tengan congruencia. O sea, de lo contrario, digamos, es pura habladera de tontería, ¿verdad? Te puedo dar un ejemplo. Acá en Mid America Christian University, donde estoy, he vivido de cerca un proceso. De hecho, soy parte de un comité organizado para toda la organización, para toda la institución, que está velando por el afianzamiento de los 5 valores operacionales que definió la organización hace unos años. Y este año completo he sido yo el encargado de diseñar trimestralmente iniciativas junto con un equipo de personas que impacten, impulsen, refresquen y ayuden a las personas a pensar más profundamente y alinear lo que cada departamento está haciendo con los valores que la universidad dice tener. Y empieza por un proceso de, digámoslo así, porque digamos, en el departamento de contabilidad no es lo mismo operacionalizar un valor que como se operacionaliza en un departamento académico, pero a la final es un mismo valor y se espera que toda la organización esté alineada. Entonces, esto que estamos hablando y lo que decía, que aunque no lo puede uno forzar, uno tiene que buscar desde el liderazgo mecanismos, maneras de enamorar a la gente, de traer razones evidentes, de que nuestra vida lo vivencie o lo exprese, y que cuando una gente vea a cualquier persona en el contexto organizacional que representa o que dice impulsar y representar esto, puede decir, esa persona lo vive y por consiguiente tiene sentido empezar a ver. De hecho, hay otro, y con esto, antes de avanzar, ¿cómo influye que una persona viva sus valores? Bueno, porque si yo veo, por ejemplo, yo digo, oye, Arnoldo es una persona íntegra y además él siempre me dice que la integridad es importante en su vida y siempre ha sido, y que él trata de vivir la integridad de esta y esta y esta y esta y esta manera. Cuando yo te escucho, es decir, cuando empieza a ver la metacognición del asunto de los valores, que no nada más los estás viviendo, sino que además estás reconociéndolo y me lo estás diciendo y me estás hablando de tu nivel de satisfacción. Eso crea en mí un sentido de claridad y si tú lo estás modelando, a mí me provoca empezar a considerar ese valor de la integridad. Porque digo, mira Arnoldo cómo vive, me gusta cómo él vive, me parece que tiene mucho sentido, ya lo he analizado y entonces empieza a forjar, digamos, empieza un efecto de impacto en mí. Y así funciona en el liderazgo en cierta forma. Más que Arnoldo tratando de obligarme a mí a ser íntegro, más que Arnoldo mandándome 300 lecturas solamente, sino que es una mezcla, ¿no? O sea, está bien refrescar, reforzar, enfatizar, alinear, pero ese factor ejemplarizante es tan contundente en cambiar percepciones, en ampliar y digamos, enriquecer la perspectiva que una persona pueda tener sobre un valor. Y en línea con eso que tú dices, Jesús, en la medida en que yo practico cotidianamente un valor, yo adopto y desarrollo una identidad que es evidente para el resto desde mi liderazgo. Y hay algo interesante, que en la medida en que yo soy firme, consecuente con un conjunto de valores, cada vez yo me convierto más en eso que yo digo ser. O sea, voy dándome un sentido de identidad. Yo digo, por ejemplo, que la fidelidad conyugal, por ejemplo, para mí es un valor. Y cada vez que yo estoy ante un momento de tentación, porque una mujer me quiere seducir, yo evito caer en la seducción, porque para mí la fidelidad y la lealtad
es un valor. Cada vez que yo rechazo a una mujer, yo me hago más eso que yo digo ser. O sea, reafirmo mi sentido de identidad ante mí, ante mi esposa y ante el conjunto de personas. Ahora traslada eso al tema del liderazgo. En la medida en que yo soy consecuente con los valores que yo digo declarar, yo voy forjando para mí una identidad, pero esa identidad es visible, es palpable por las personas que me siguen, y eso de alguna manera me da un posicionamiento como líder porque me da una identidad alrededor de un conjunto de valores. Así es, así es. Entonces, y hay un como elemento tú dices, importante en esto también alrededor digamos, de formas de operacionalizar, tal vez un elemento importante también para operacionalizar los valores es el tema de asociarle a los valores conductas observables. Y esto es aplicable tanto en el contexto personal, individual, como en el contexto corporativo. Si yo digo, por ejemplo, que la responsabilidad para mí es un valor, no es fácil si simplemente queda como un valor norte, como un valor enunciativo, que yo sepa en algún momento determinado si yo estoy viviendo a la luz de la responsabilidad. Pero cuando yo digo que la responsabilidad significa puntualidad, llegar puntualmente a mis compromisos, que significa asiduidad, es decir, asistir con frecuencia a mi compromiso, que implica generar un comportamiento que esté en línea con las expectativas, por ejemplo, mi descripción de cargo en una organización, entonces ya yo sé que estoy viviendo la responsabilidad porque la puedo medir por la puntualidad, la asiduidad, la adhesión a mi descripción de cargo, etcétera, etcétera. Pero si el valor no es operativo, entonces nunca puedo tener la certidumbre de que lo estoy viviendo. Ahora, imagínate esto a nivel corporativo, el bochinche que sería que tengamos valores enunciativos y la gente no sepa cómo operacionalizarlo, que cada quien lo estuviera operacionalizando a su manera, porque no hay conductas observables que la organización espera de las personas para poder evaluar si en algún momento se están adhiriendo o no a un conjunto de valores. exactamente. Así es, así es. Entonces, bueno, sin duda colocarlos o conectarlos con esas pautas concretas de lo que es el performance o el comportamiento, van a ayudar a que las personas también digan, ah, ok, así es que luce vivir este valor en este sistema organizacional. Fíjate que en muchos de los ejercicios que hemos hecho, y recuerdo en una de las, hace algunos años, en una clínica, más de 400 empleados, hicimos una medición de valores y a veces le preguntábamos a dos enfermeras, ¿qué significa para ti este valor en la organización? Y las dos estaban en la misma clínica y en el mismo departamento, misma función o relativamente parecida, y tenían dos percepciones distintas. Entonces, ahí es donde viene lo enriquecedor que es hacer ejercicios de aclaratoria, de hablarlos, de sacarlos, de conversar alrededor de lo que significa para cada quien el valor en el contexto organizacional, si son valores que la institución quiere que la gente tenga, o en el contexto personal, de cómo yo, nada más un ejercicio tan sencillo como preguntarle a las personas cuáles son tus valores, y después dice, ok, ahora que definiste, me dijiste que estos son tus valores, ¿puedes explicarme un poquito más qué significa para ti vivir ese valor? Y en la medida en que uno empieza a escuchar, uno tiene varias alternativas, o enriquece la perspectiva que uno tenía del valor, o difiere, dice, ah, bueno, para ti eso significa algo, para mí significa otra cosa. Pero el problema es cuando esas diferencias generan conflictos en lo que significa para la institución la aplicación práctica de un valor. Entonces, por eso es importante poner ciertas pautas claras de lo que significa. Recuerdo, no sé si recuerdas este caso, en una organización que hicimos un proceso bien interesante de desarrollo de liderazgo hace algunos años, y que ellos tenían como valor familia, era uno de los valores. Entonces, en un ejercicio le decimos, familia, la empresa dice que uno de sus 6 valores, o no recuerdo, 5 o 6, es familia. ¿Qué significa eso para ti? Y uno decía, bueno, lo que significa es que la empresa valora que nosotros tengamos una familia unida y nos provee a nosotros para proveer a la familia. Y otra persona decía, no, para mí el valor familia lo que significa es que nos veamos aquí, que trabajamos como que si somos una familia. Entonces eran dos ángulos distintos de personas que trabajaban en la misma empresa. Y ahí es donde empieza el rol del líder, es en aclarar
ese colectivo o ese sistema filosófico alrededor de lo que en teoría pues deberían ser cosas claras, prácticas y sobre todo la palabra clara. Si hay algo que tiene el valor de los valores es que si son muy enredados de entenderse, es un sistema medio confuso, si no hay claridad en cómo aplicarlo, la gente se disuelve y la gente no se anima y en vez de ser energizantes son más bien limitados. Fíjate que eso que a mí me gustaría ir ya, eso que estamos sobre la hora, ¿no? Pero ir cerrando ya con la importancia de los valores para una organización, sobre todo en tiempos que estamos viviendo, que son tiempos convulsos, son tiempos complejos, impredecibles, disruptivos, en el que necesitamos actuar en tiempo real y que no es fácil, digamos, ponernos de acuerdo en tomar una línea de acción. Entonces, qué importante en estos tiempos que la persona tenga los valores claramente, digamos, asimilados, identificados y comprometidos para que no importa cuál sea la situación, si sea de actuar rápido o no, la gente sepa cómo actuar. Y eso me lleva a mí a una metáfora que usó Stephen Covey. Stephen Covey decía, es fácil navegar en aguas calmadas, donde usted va manejando y usted va guiando a la gente, rema, 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 pero sabe que es difícil cuando usted está en un botecito en uno de esos ríos rápidos de las rocallosas, donde usted va cayendo en picada y ahí no hay chance para dar instrucciones. Y si usted le da las instrucciones, la gente no le va a escuchar y no va a entender. Entonces, la única manera de que ese grupo de personas actúen como un equipo donde, por ejemplo, el valor preservar la vida de todos, el valor de actuar con prudencia, el valor, etcétera, etcétera, ya está grabado en su ADN y la gente se va a comportar ante esas situaciones que están ocurriendo en el entorno de manera alineada porque hay un conjunto de valores que guían como una brújula sus actuaciones. Y en estos tiempos, una organización necesita tener clarificado para su gente un sistema de valores porque es una forma de proteger, de crear un muro de protección contra todas las influencias negativas que puedan haber en el entorno o contra todos los cambios disruptivos que están ocurriendo en el entorno. Excelente, excelente. Así es. Y eso me acuerda también la película Moana, los que han visto la comiquita esa, que de alguna manera en medio de las escenas, ella necesitaba ir al otro lado del mar, pero no estaba aprendiendo a navegar y vino el otro personaje y le dice, guíate por esta estrella y por esta estrella. Si vas en esa dirección vas a llegar a tu destino. Entonces, también dentro de la metáfora de la navegación está la idea de los valores siendo una, digamos así, unas bandas de navegación dentro de las que si lo hacemos, no solamente vamos a estar yendo en la dirección correcta, sino que también en el caso, como lo que decía, si estamos navegando en aguas turbulentas, donde hay mucha brisa, mucha tormenta, etcétera, todos los que están dentro del barco van a poder navegar con claridad, porque saben hacia dónde está, porque ya tienen claros los valores antes de salir a navegar. No lo puedes tener, no puedes intentarlo en plena navegación complicada, porque ahí es donde se enreda la cuestión. Por eso es importante preparar a la gente en la concientización de los valores para los momentos turbios y de dificultad. Bueno, yo quisiera, Arnoldo, no sé si te parece para terminar, si pudiésemos darle un par de consejos prácticos a las personas que nos escuchan para potenciar su liderazgo del esquema de valores o los que podamos, los más que podamos, en unos 3-5 minutos. Quiero empezar nada más lanzando obviamente nosotros ampliamos más con ejemplos en el libro, pero es no solamente identificar el valor, sino tenerlo definido. Las personas hasta que no definen qué significa cierto valor para ellos, no crecen en ese valor. Inclusive llevarlo hasta patrones o conductas observables como hemos estado hablando. O sea, no nada más decir, valoro la salud física, sino no, ya va. Para mí la salud física significa que me sienta bien, que me sienta energizado y que no esté pasado de peso. Ok, entonces, ¿cuáles son los comportamientos observables que si yo digo estar teniendo ese valor, pues bueno, voy a haber hecho 3 veces, 5 veces a la semana ejercicio, para mí estar comiendo saludable, de tal comeré en las noches, no comeré carbohidratos, no sé, o sea, pero que hayan cosas que cualquier persona, si toma fotos o toma video de la vida de la persona, identificará el valor de manera objetiva, no subjetiva. Entonces,
no sé si podemos cerrar algunos tips que podamos compartirle a las personas que te vengan a la mente de manera práctica. Yo cerraría con estas tres fases del proceso. Identifico, clarifico, comprometo, defino, jerarquizo el valor, lo operacionalizo después a través de conductas observables, pero luego lo trato de traducir en hábitos de vida. Hay estudiosos que dicen que el 40% de las acciones que yo hago diariamente transcurren a través de hábitos. Eso quiere decir que si yo no alineo hábitos a los valores, en algún momento puede ser que no esté cumpliendo el valor porque tengo un hábito que está atravesado y me está haciendo vivir de manera opuesta a un valor. Entonces, yo diría que el elemento final de la cadena es lograr desarrollar hábitos que me permitan, inclusive de manera inconsciente, mantenerme en el desempeño de esos valores. Es un elemento importante, el tema de trabajar con los hábitos. Así es. Y yo también les diría a las personas que le compartan, una vez que tengan todo esto que tú has dicho, que tengan definido, que ya tengan plasmado, por cierto, por escrito o en la computadora, donde quieran, pero que no nada más quede como a manera guindando en la mente. Y una vez que lo tengan así, compártaselo a las personas cercanas. Eso crea compromiso, eso crea cuando dicen, mira, esta es mi definición de valor y he decidido vivirlo así. Inclusive atreverse, yo diría, el nivel más arriesgado del liderazgo es llegar a decir, si tú en algún momento ves que esto no está funcionando, si no estoy viviendo un valor como digo querer vivirlo, siéntete libre de retroalimentarme y yo de esa misma manera poder reflexionar, no sé, tomar conciencia de lo que, porque eso crea como compromiso, ¿no? De plasmarlo, pero también compartirlo. Y no solamente compartirlo para que alguien venga a regañarlo a uno porque no lo está haciendo, sino también para recibir ánimo, y también ese compromiso social, cuando yo digo que tengo un valor, no es lo mismo que yo esté viviendo un valor en secreto a que lo exponga, me crea a mí mismo un nivel de compromiso superior. Además de eso, hay un agregado importante en el hecho de compartirlo con otras personas, que es que esas personas se pueden enamorar del valor, vivir conforme a ese valor, y si la persona que tengo a mi cercanía vive el valor y yo lo vivo, eso me garantiza relaciones armónicas, edificantes, nutritivas, porque andamos los dos remando en el mismo sentido. Y yo con esto cierro. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, tal vez mi hijo mayor tendría 7, 8 años y él hoy día tiene 32 años, imagínate. Y estaba muy pequeño y a mí se me ocurrió la idea de definir los principios rectores, que no eran más que los valores de la familia Arana Tesal. Y recuerdo que aún pequeñitos ellos y con mi esposa los elaboramos un conjunto de 20 principios rectores, los colocamos inclusive en un cuadro, lo colocamos en la sala, y eso fue haciendo que ellos se fueran enamorando de esos valores. Cuando ocurría una situación específica, todo el mundo sabía cómo actuar de acuerdo al lugar de jerarquía que tenía los valores. Por ejemplo, yo recuerdo que mi primer valor es Dios en esta familia tiene prioridad sobre todas las cosas. Segundo, la salud tiene prioridad sobre todas las cosas. Tercero, y así sucesivamente. ¿Qué ocurría en mi casa cuando había un suceso de salud? Todo el mundo dejaba lo que estaba haciendo para atender la contingencia de enfermedad de la persona que en ese momento estaba afectada. Y no había que pedirle ayuda, no había que ser solícito, sino que las personas espontáneamente acudían a atender el asunto de enfermedad. ¿Por qué? Pues ese era el segundo valor en jerarquía y eso estaba ya internalizado y eso hacía que las expectativas estuvieran claras. Entonces, qué importante es cuando yo comparto esos valores con un grupo de personas, porque tengo mucha más posibilidad de que andemos en sintonía caminando por la vida porque compartimos los mismos valores. Así es, así es. Entonces, la emoción de crear un sistema de valores parte de la intencionalidad del líder, parte de compartirlos, de forjarlos, de modelarlos, de operacionalizarlos, de, digámoslo así, tratar de vivirlos en armonía con la gente alrededor, pero sobre todo con convicciones internas. Y por eso, bueno, el tema de hoy, esto, digámoslo así, a grandes rasgos, un tema apasionante sobre cómo usar los valores alrededor de la gestión y el liderazgo. Más de eso está en nuestro nuevo libro, Cómo llegar a ser un líder. Para los que no conocen este libro, 434 páginas. Dentro de lo que es la primera etapa del libro o la primera parte del libro que se llama Definiéndome como líder, está la importancia de definir mis valores. Y por eso quisimos y pensamos valioso este tema.
Esperamos les hayan sacado mucho provecho y bueno, Arnoldo, estamos en contacto. Pronto anunciamos el próximo live en esta iniciativa y esperamos estén sacándole provecho, siéntanse libres de compartirlo con sus cercanos y de comentarlo. Nos importa mucho que lo comenten para también poder dar respuesta a inquietudes y ampliar más sobre el tema. Bueno, un gran abrazo, Arnoldo, y a todos los que se nos conectan. Saludos a todos y bueno, les pedimos que una vez que esté en las redes sociales y a través de la red que lo está viendo, sea Facebook o Instagram, y tiene alguna pregunta, alguna inquietud, pues plantéela allí mismo y con gusto pues podemos atenderla. Vale. Bueno, saludos, un gran abrazo. Abrazo, saludos.